Lo que tenía pensado charlar hoy un poco es hacer como un recorte del tema que nos convoca, digamos, y tener una mirada más general, porque entiendo, no todos están vinculados al ámbito educativo y tampoco ese tiene por qué ser el interés de todo lo que escuchan. Entonces, pensaba hacer una lectura más general sobre, que se apoya en un punto sobre la tecnología, pero que va a la política y al final sobre la educación, digamos. Hacer una reflexión en torno a eso para que después podamos conversar, que va a ser lo más interesante. Así que en ese sentido, si quieren arranco, lo primero que Sí, por supuesto. quería tratar de caracterizar el tiempo, ¿no? Hace mucho tiempo ya, si uno mira en el mediano plazo, para ser generoso, digamos, los últimos 100 años, pero uno puede ir más atrás, la matriz científica y técnica que desarrolló la por entonces, o previa, para ser más exacto, modernidad europea, se fue transformando, digamos, a pasos cada vez más acelerados. De hecho, la percepción de la aceleración de los tiempos tiene que ver con que nosotros medimos ese tiempo en gran parte en función de los progresos tecnológicos, ¿no? Entonces, lo primero que uno tendría que decir de este tiempo es que se caracteriza por ser el tiempo de la tecnología, ¿no? O nuestra época, una época tecnoeconómica. Eso, en esa matriz, si uno mezcla la matriz técnica con el capital, obtiene la globalización, ¿no? O el proceso de globalización en el que estamos inmersos. Entonces, primera idea, esto, ¿no? Nuestro tiempo es el tiempo de la tecnología y nuestro mundo es un mundo tecnoeconómico. Hace tiempo ya, algo de cerca de 100 años, ya que varios pensadores contemporáneos caracterizaron esta época como la época de la tecnología, ¿no? Es una época en la cual la tecnología consiguió eh, algo que no había conseguido nadie, que es presentarse ante todos como la realidad misma. O sea, la tecnología y la ciencia no aparecen ante la vista de la gente como una ideología, como un discurso más posible de la realidad, sino aparece como la realidad misma, como algo que no está mediando de ninguna manera a la realidad. Entonces, eso que se fue construyendo, insisto, del siglo XVIII, hoy tiene una potencia enorme, ¿no? Entonces, esa es, si se quiere, junto con lo que dije antes, la primera gran cuestión a retener. La tecnología no se presenta como un discurso más, como una interpretación más del mundo, sino como la realidad misma, ¿no? El naturalismo científico hace eso, ¿no? Entonces, uno accede o comprende o interpreta que la realidad, sin más, está hecha de cálculos matemáticos o formada por átomos o como se lo quiera plantear, pero lo cierto es que no aparece como una ideología más, sino como la realidad en sí misma. La segunda cuestión es que eso está vinculado con la idea de progreso. Hay algo que está evidentemente muy, muy conectado, que es la relación entre tecnología y progreso, ¿no? Un segundo que voy a pedir acá, está mi hijo a los gritos, voy a pedir que se calle. Ahí ordenamos Suele a la, pasar, suele pasar. jugando a la play y a los gritos con el amigo, hablando de tecnología, ¿no? Decía que la relación de la tecnología y el progreso es tan potente que nosotros juntamos las dos ideas, la idea y la creencia de progreso. Creemos en el progreso y tenemos una idea de progreso que está anclado al progreso científico y tecnológico. Por decirlo así, como este es un problema de la modernidad, el último de los relatos que nos queda es el relato del progreso científico y tecnológico. A pesar de que se ha dicho mucho que se acabaron los relatos, el último de los relatos es este, ¿no? O por lo menos el último que tenemos a la mano, al punto tal que el progreso científico y tecnológico, la fe, digamos, en el progreso científico y tecnológico, algo que compite con las iglesias, con las religiones monoteístas, aparece como el sentido último de la existencia humana, ¿no? Y no aparece, por decirlo así, otro horizonte pregnante para el sentido o el destino colectivo que no sea el de la tecnología y el desarrollo científico y tecnológico, lo cual nos coloca en un camino nihilista, ¿no?
en el sentido de que la existencia humana o su fundamento, que será necesario buscarlo, no está puesto más que en ese desarrollo científico y tecnológico. Entonces, progreso, ciencia, digamos, la creencia en el progreso y el sentido de la existencia puesto en ese progreso, ¿no? Tercera idea en relación con esto es que el progreso científico tiene una particularidad, ofrece un camino que ya está trazado, ¿no? Un programa al cual hay que seguir y que por lo tanto está disponible. Por lo tanto, no nos preguntamos sobre los fines. O sea, nuestra sociedad no se hace ninguna pregunta, ni discute, ni tiene un genuino interés por pensar los fines. En todo caso, le interesa pensar los medios, porque el fin ya está dado. Digo esto de medios y fines porque está vinculado con cierta instrumentalidad a la que después voy a referir cuando hablemos de la política, ¿no? Entonces, la tercera conclusión, digamos, en la era de la técnica, nuestro interés real pasa por ponernos al servicio de un fin. Ese fin es el progreso, que es operado mediante la tecnología, ¿no? Por supuesto, como dije antes, todo esto se discute hace mucho. Por citar un caso para todos nosotros caro, el primer Congreso Nacional de Filosofía del 49, que organiza el peronismo y que viene Heidegger, entre otras. Heidegger no viene, manda un escrito, pero vienen otras figuras importantes. Este era un tema, ¿no? Y más o menos estaba planteado así, solo que en ese entonces no se hacía una distinción entre técnica y tecnología, porque el avance técnico no era tal, y se reducía toda la cuestión de la técnica, y la técnica era vista todavía como una herramienta, como algo que teníamos a la mano para mejorar nuestra existencia. El problema es que hoy ya no se puede hablar de técnica, porque la técnica todavía tiene un resabio viejo del viejo concepto griego, de que es algo que uno hace con las manos o que está vinculado el trabajo manual a ello. Hoy, más que hablar de técnica, tenemos que hablar de tecnología, y el problema que tenemos es que la tecnología ya no es un instrumento. O por lo menos no es algo que está dispuesto como un instrumento de una manera tan evidente, ¿no? Yo diría que la tecnología es más bien el medio en el que las personas nos constituimos como tales. Entonces, empieza a ser cada vez más difícil separar lo humano de la tecnología. Ya era, a mediados del siglo pasado, ridículo la distinción entre cultura y sociedad. Hoy es muy difícil hacer esa separación. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, que lo digital forma parte de nuestra vida, esto que estamos haciendo acá, ¿no? Forma parte de nuestra vida cotidiana, ¿no? Y la dimensión humano-máquina ya no expresa dos extremos de una relación, sino la relación en sí misma, ¿no? Por ejemplo, hay chips que se insertan en los cuerpos para controlar efectos metabólicos. Hay implantes robóticos para reemplazar miembros de un cuerpo. La inteligencia artificial y la robótica están incorporadas en los quirófanos. La inteligencia artificial controla las decisiones del sistema financiero a dimensiones globales. Hay cámaras y sensores de temperatura para controlar poblaciones a gran escala, algoritmos que organizan búsquedas y seleccionan contenidos por reconocimiento de voz. Digo, hay miles de ejemplos que de algún modo complican la relación entre el humano y la máquina y lo simplifican en la vida cotidiana. Por supuesto, los algoritmos salen de los humanos y vuelven a los humanos, ¿no? Transformándose ellos mismos y transformando la interacción de los hombres, no solo con los algoritmos, sino con las otras personas. Eso es lo complicado, ¿no? Por eso, volviendo a lo que dije antes, la tecnología como ideología nos introduce ahí en un brete, como que nos confunde, hace pensar, y basta ver la enorme cantidad de series que hay en Netflix, donde la conciencia o la memoria se parece a una computadora, por una golpe de estado al vocabulario, porque no es cierto, digo, nos confunden, porque nos hace pensar que somos información, que somos datos, que somos algoritmos, y por supuesto no nos reducimos a eso, somos mucho más que eso, ¿no? Cuando se habla de relaciones neuronales para referirse a algunas operaciones que se hacen a gran escala con el Big Data, es solamente metafórico, pero esa metáfora empieza a jugar una suerte de desinformación respecto de lo que efectivamente son los humanos y lo que pueden hacer las máquinas, ¿no?
Esto que estoy haciendo no es un alegato contra la tecnología, sería al inicio, digo, simplemente estoy tratando de caracterizar el tiempo, ¿no? Por supuesto, en esa lógica entre máquina y hombre, hay una forma más precaria de todo eso que ya lo hemos vivido, que es la idea de que la forma empresa, como forma de organización, como forma de, como criterio casi único, la eficacia, la eficiencia, hoy está extendida como un criterio que nadie piensa en la posibilidad de que hubiera otros criterios, otro modo de organización que no sean de la forma empresa, ¿no? Antiguamente era la forma estatal, la única forma en la que se pensaban las cosas, o no la única, pero sí la que tenía más pregnancia. Hoy es la forma empresa. Entonces, no estoy haciendo una crítica a eso, estoy diciendo cuánto nos cuesta pensar formas alternativas. Eh, para concluir, digamos, la sexta idea, hay un flujo de opinión muy profundo que viene del inicio de la modernidad que dice más o menos esto, ¿no? Pensar es medir y calcular, y saber es tener información o conectar datos. Relacionarse es intercambiar y utilizar a las cosas y a los otros. Como dije antes, no somos solo datos, pero también en una parte somos datos, ¿no? Y al mismo tiempo somos los nodos que reúnen esos datos, por eso decía que los algoritmos van y vienen, pero más allá de esa discusión, digamos, sobre la modernidad, sobre la tecnología y sobre la crisis, creo que lo que quería subrayar como última conclusión es esto de que estamos muy vinculados o imbricados en lo que llamamos rápidamente como una herramienta, ¿no? Entonces, la conclusión es que la tecnología es una herramienta solo en un sentido figurado, estrictamente no lo es, y lo que dije o intenté decir antes, la tecnología interpreta y produce el mundo de una determinada manera. Por lo tanto, no es la realidad, sino es una ideología, un discurso más dentro de los posibles que podemos tener. Por supuesto, es muy poderoso, porque además puede hacer cosas que la filosofía o las ciencias sociales no pueden hacer, poner un cohete en la luna, curar una enfermedad, etc. Entonces, para cerrar este capítulo más de la tecnología, diría dos o tres cosas más. Una es que, como dije, la tecnología es lo que marca nuestro tiempo. Ella fue la que hizo posible la contracción de las distancias, la aceleración de los desarrollos. Hay enormes beneficios derivados de ella también, otros no tantos. Eso se conjuga con el crecimiento de la población, con la enorme desigualdad, con el avance del desarrollo urbano, el achicamiento o la contracción de los espacios naturales, la mayor vinculación entre los seres humanos y los animales, y eso fue empujando a una mayor circulación de virus, microorganismos, que van saltando de una especie a otra, y eso va generando cuestiones como la que estamos viendo hoy de la pandemia, ¿no? Por supuesto, todo esto se produce mientras pegamos un salto al mismo tiempo de etapa o un nuevo orden, ¿no? En donde las corporaciones van ganando más poder respecto de los estados, son ellas las que controlan, no siempre, hay que decirlo, más en el discurso que en la realidad, pero sí tienen una fuerte incidencia en el control de las tecnologías de punta. Digo porque todo lo que es desarrollo de eso sigue estando en manos de los estados. Hay una puja por la posición de la inteligencia artificial, porque hay una entrada ahí a nuevos modos de organización de la vida humana, política, y un control por esa vía del esquema geopolítico y de los mercados, ¿no? Por supuesto, yo no me niego, digamos, a simplificar la cuestión de la relación entre las corporaciones y los estados, porque sigo creyendo de reacción y de resistencia que tienen las naciones. Creo que hay una capacidad que sale de ese llamado a vivir en común, que es más potente. Creo que las naciones son una construcción compleja, histórica, cultural, política, que no se puede borrar de la noche a la mañana, aún cuando no tengamos que mirar con inocencia a las corporaciones, ¿no? Basta ver que el CEO de BlackRock está tentado para ser el próximo presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, o los amigos de Macri. Nosotros tuvimos nuestra versión autóctona y folclórica de los CEOs manejando los fondos o las entidades públicas, ¿no? El Banco Central, etc. Si bien es cierto que esos fondos se entrelazan con empresas que manejan tecnología, que se adueñan de territorio, de recursos naturales, que amasan con estar fondeando la fase final de la Internet de las cosas y que extienden cadenas de endeudamiento en los estados, me parece que yo quiero pensar en
en lo que las naciones pueden aportar y en lo que la política puede aportar, ¿no? Sobre todo en naciones como las nuestras, periféricas, la que es necesario encontrar algún modo de frenar este proceso y de ganar algo de soberanía. Y ahí voy a la segunda parte, que es a la política, ¿no? Y como estamos entre peronistas, siempre hay que citar una frase de Perón, ¿no? La ventaja es que voy a decir de dónde la saqué, porque generalmente se cita, muchas veces ni siquiera fueron frases, pero bueno, esta está dicha en la hora de los pueblos, y dice así: el problema argentino no es económico, ni social, ni industrial, ni institucional, es un problema político. Por supuesto no puede ser una exageración, porque justo en este momento que tenemos un montón de despelotes económicos, sociales, bueno, pero démosle chance a pensar cuál es el problema político, mi interpretación de lo que está diciendo esa frase de Perón, ¿no? Y lo emparento con lo anterior, ¿no? Con lo de la tecnología. Porque creo que la preeminencia de la tecnología, como dije, viene de largo, impregna la política, ¿no? Ese es un poco... no es un fenómeno nuevo, quiero decir, ya el peronismo lo viene viendo, digamos, y Perón lo marca ahí. El macrismo es la exacerbación de lo contrario de lo que nosotros pensamos por la política, y, digamos, tiene largo alcance esta idea de que la política es el lugar de lo ilógico y de lo racional, ¿no? Donde las personas se diferencian por sus pensamientos y sus concepciones del mundo, y por lo tanto es el lugar del disenso, de la disputa, del enfrentamiento, y lo que hace rato viene el liberalismo agitando es que, bueno, frente a ese mundo convulso, hay que oponerle el mundo de la economía, ¿no? Como el lugar del sentido, del ordenamiento lógico, del intercambio, la competencia, las acciones racionales. Entonces, para salir del mundo oscuro de la política y de la disputa, la política tiene que instrumentalizarse. Es decir, lo que dice el liberalismo es que la política tiene que recostarse en la técnica, o la tecnología, y tiene que volverse tecnología para instrumentalizarse, y así implementarse razonablemente. Bueno, yo creo que el peronismo tiene otra raíz, tiene otra concepción de la política, ¿no? Y pienso que la política es fijar los objetivos de la nación. La política, a los efectos de llevar los objetivos, adelante los objetivos de la nación, requiere de la acción de un gobierno y por lo tanto de instrumentos o tecnologías para gobernar, pero las tecnologías están subordinadas a la noción de la política. En pocas palabras, para el peronismo, la política ordena lo técnico, no a la inversa, ¿no? Y la técnica como instrumento tiene que subordinarse a los objetivos de la nación. No puede redimensionar la nación la tecnología. Si no hubiera sido posible esa definición, que hoy puede parecer muy sencilla, la Argentina no hubiera tenido el desarrollo nuclear que tuvo en el peronismo, que fue mucho para un país tercermundista, ¿no? Y no tendríamos nosotros el desarrollo científico y tecnológico que tenemos hoy, si no hubiera sido posible esa inversión que acá aparece tan simplemente enunciada. Por supuesto, esa inversión supone también pensar que las tecnologías de gobierno tienen un carácter histórico. Puede ser que sean en alguna parte sean universalizables, por supuesto, pero no son totalmente universalizables. Tienen que tener o arraigarse en la historia y en las características del pueblo a la que se están llevando adelante. La inversión contraria de esta idea, la idea de que todo es universalizable, es la idea que ya vimos hasta el hartazgo en el liberalismo y en el macrismo último, de que todo es importable, ¿no? Entonces la Argentina, para desarrollarse, tiene que importar un modelo, importar metodologías, porque justamente lo que dice la derecha es que la Argentina tiene un error genético, no se puede desarrollar, y lo que tiene que hacer es olvidar sus tradiciones laborales, pedagógicas, tecnológicas, y directamente comprar llave en mano, ¿no? Replicando los modelos de otros países exitosos. ¿Para qué vamos a perder tiempo? Si eso ya lo hicieron, hagamos lo mismo, ¿no? Por lo tanto, hay siempre una subordinación, no solo de la política al instrumento, sino también de subordinación a las decisiones de factores de poder internos y externos, ¿no? Que subordinan la política todo el tiempo. Por lo tanto, para el peronismo, insisto, la técnica es una suerte de pieza móvil, algo que tiene que adaptarse y modificarse a las necesidades de la nación. El problema argentino, entonces, es un problema político visto así, ¿no?
Y ese problema político se le adosan otros componentes ya más contemporáneos, o yo diría hasta del hoy, ¿no? Que es la imposibilidad de imaginar un futuro muchas veces, que creo que es un imperativo que tenemos que recuperar. No se puede convocar una gesta si uno no tiene un horizonte de futuro, ¿no? Pero es un horizonte futuro, una idea de futuro que por supuesto no puede estar en el aire, ¿no? Que tiene que estar encarnado, tiene que por lo menos poder señalar fuerzas y actores que le den alguna carnadura, ¿no? Nos falta en ese sentido una cierta utopística, en el sentido de marcar un horizonte posible a realizar, conjugarlo con el deseo de una mayoría y articularlo con principios y valores que estén arraigados en la vida comunitaria, ¿no? No puede uno venir con ideas estrafalarias que la gente no puede vincular con la realidad inmediata, ¿no? En esa línea, más de lo contemporáneo, creo que hay que dejar de lado el presentismo. Hay un régimen de historicidad en nuestros líderes políticos que transcurre casi en un presente continuo. Uno lo entiende porque la Argentina está de crisis en crisis, pero el presentismo no permite ni recuperar el pasado ni proyectar hacia el futuro, ¿no? Estamos en una inmediatez, una coyuntura todo el tiempo, y eso creo que es algo que hay que empezar a dejar atrás, ¿no? Algo que además encaja mucho con ciertas formas muy contemporáneas del consumo, ¿no? Donde todo es inmediato y a la mano. Entonces, si se supera esta tendencia, creo que hay una tercera cosa, que no solo hay que imaginar el futuro, sino también hay que proyectarlo, ¿no? Hay que dotarlo de contenidos, como dije antes, ideas concretas, serias, fundadas, sobre las cuales los ciudadanos vean algo realizable allí. Por último, superar el cortoplacismo, que por otra parte está muy vinculado con las ideas financieras, ¿no? Que están también, nos tallan la cabeza. Estamos obligados, digo, a alargar la mirada, a proyectar el presente en escenarios de futuro, para poder planificar y planificar estratégicamente decisiones y esfuerzos actuales, ¿no? Poder ver cómo esos esfuerzos pueden ir escalando, ¿no? Superando, por supuesto, exclusivismos sectoriales, superar corporativismos, integrar lo particular en algo más comunitario, ¿no? Creo que necesitamos reconstruir, y es muy difícil, es fácil decirlo, es muy difícil hacerlo, reconstruir lo común, ¿no? Donde lo común y lo público siempre están en una tensión en la Argentina, ¿no? Lo público aparece muchas veces como el lugar de los pobres y no como el lugar de lo común. Caigo en lo público, dicha frase de Macri, pero que necesitamos recuperar lo común y lo público como una sola cosa. Por supuesto, hoy el gobierno está abocado en lo que lo obliga, digamos, a minimizar los daños de la crisis, a preservar puestos de trabajo, a crear y distribuir riqueza, pero claro, esto es un análisis que intenta pensar la política un poco más allá de la coyuntura. Y por último, digo algo más sobre la educación, y acá cierro. La educación también muchas veces es pensada desde la herramienta. Es pensada como una tecnología sin ideas, ¿no? Y uso la noción de tecnología no en el sentido que lo venía usando, sino como si los problemas educativos se resolvieran prescribiendo cuestiones particulares, ¿no? Tengo tal problema, ajusto tal tuerca, tengo tal otro, ajusto tal otra, y nunca vamos al fondo de la cuestión, o actuamos como si no hubiera un fondo de la cuestión. Ahí creo que solo lo enuncio, uno de las cuestiones en las que hay que ir a fondo tiene que ver con el conocimiento, ¿no? Es una deuda, un déficit, que en educación hablemos y complejicemos la noción de conocimiento. Es un déficit que hay y que está anclado, y digo esto y ya concluyo, en dos cosas. Por un lado, en la propia creación de la escuela. La escuela fue creada pensando la decisión entre los que investigan y enseñan y los que solo investigan, que sería la escuela. Perdón, los que solo enseñan, que sería la escuela, la educación básica, la universidad, que son los que investigan y enseñan, y luego le agregamos un tiempo más adelante
un soporte nuevo, que es el CONICET, todo lo que está vinculado con el área de ciencia y tecnología, que están los que solo investigan. Creo que en la escuela hay que volver a pensar la unidad investigación-docencia, porque si no, ahí el conocimiento se debilita mucho y los docentes se alejan de las condiciones de producción de conocimiento. Eso, hasta acá, hasta ya hace unos cuantos años, parecía funcionar. Hoy creo que ya no funciona más. Es necesario revisar esa lógica si queremos salir de tecnologías que hacen como que arreglan, pero en el fondo no arreglan nada, ¿no? Y lo otro, vinculado con esta idea del conocimiento, es que estamos en una época que, para decirlo muy rápido, confunde información con conocimiento, y parece estar parada en el paradigma de que lo importante es hacer y no conocer, o distinguiendo falsamente entre saber y hacer, con lo cual terminás más parado del lado de los usuarios que de la producción de ciudadanos en un sentido profundo del término. Bueno, eso es un poco lo que traía. Bueno, gracias por escuchar. Sí, que escucho lo que ustedes quieran comentar o decir o preguntar. Gracias. ¿Algún compañero? José Luis y Larrea. José Luis. Sí, hola, gracias. Buena exposición. Y permitime complementar, o al menos, no sé, humildemente, no sé cómo decirlo, pero agregar a lo mejor a tu buena exposición un par de temas, digamos, que van muy asociados. Uno que es la desigualdad en la distribución del ingreso que hay en todo el mundo, y eso es inevitablemente así y no tiende a cambiar, por lo menos en el corto plazo. Menos de 30 personas tienen la misma cantidad de riqueza que la mitad más pobre del mundo, 3.500 millones de personas. Y eso genera, obviamente, en todo este esquema que vos estás planteando, una igualdad de oportunidades que no es tal. Con lo cual, el proceso, digamos, a definir todas las cuestiones que vos muy bien describiste, con la modernidad, bueno, con todo lo que tiene que ver con lo que nos está ocurriendo hoy, evidentemente choca con eso, y que la política lamentablemente no ha podido, no es porque no haya querido, sino que no ha podido solucionar, o no haya querido en algún aspecto, en algunas ideas, en otras sí, pero no ha podido solucionar eso, y eso es el punto de partida, me parece, para poder apreciar y sacarle el jugo a todas las novedades, entre comillas, que los que tenemos más años estamos viviendo hoy. No sé qué opinas de eso. Gracias. Comparto con vos que el problema de la desigualdad, en el caso mundial, particularmente en el caso de América Latina, que es el continente más desigual o la región más desigual del planeta, y en el caso de la Argentina, eso además se multiplicó y se hizo más evidente, y se va a hacer más evidente después de la pandemia, ¿no? Donde quizás además crezca la pobreza. Yo entiendo que ahí hay un problema de base. El problema, o por lo menos lo que intenté decir sin simplificar, es que muchas veces pensamos que eso es una resolución, o que eso tiene una resolución de orden técnico. Y en realidad es una resolución de orden político que después se articula técnicamente, ¿no? O se aplica la técnica para la resolución de eso. Y ahí me parece que nos falta una discusión política más profunda. Bueno, ¿cuál es el modelo de la Argentina que queremos, ¿no? ¿Cuáles son los intereses de la nación, el modelo de nación, y a partir de ahí la construcción, por supuesto, de condiciones políticas para que esa idea se realice, y las condiciones técnicas para implementarla, ¿no? El peronismo fue un gran usador de las herramientas técnicas, de hecho hacía planes quinquenales, programaba, ¿no? Estructuraba enormemente, pero lo hacía a partir del juego definitorio de la política, ¿no? Eso es lo que me parece que hoy en muchos aspectos falta o parece olvidarse. Ahora coincido con vos que mientras no haya mayores condiciones de igualdad es muy difícil. La igualdad de oportunidades no existe si no tenés condiciones de partida más o menos equilibradas, digamos, porque si no, eso es, en educación es clarísimo, ¿no? Porque eso es como decirle a la educación que haga el trabajo que la economía no hace. Entonces yo tiro a la gente por la ventana, total,
después la educación le va a dar las condiciones, eso no existe, porque los docentes salen del mismo lugar, los chicos no tienen capital cultural familiar que los acompañe, los mismos no tienen recursos, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es como una rueda imposible de parar. Es también como la ilusión de la igualdad y la democracia en el terreno tecnológico, digamos, ¿no? O sea, pareciera que eso fuera, que la tecnología viniera como a ser democrática, y es absolutamente lo contrario, en un punto. Yo me quedé pensando mucho en esto que trajiste, esperá que me lo anoté porque me pareció hola, pero dame un segundo, se me fue de la cabeza ahora. Bueno, espera, perdón. Me quedo con esto porque la parte de lo democrático a mí me parece importante porque en este momento justo y la igualdad y la desigualdad quedó muy reflejado, digamos, en este momento. Yo hablo de la educación, ¿no? Que justamente nos quedamos ahí. Y en esto del presente continuo que trajiste, que me parece esencial, esto de que si no salimos de ahí y si no le enganchamos el tema de futuro, estamos muy perjudicados. Esto en la escuela en este momento es vital porque nadie ve futuro en la escuela. Y ahora cada vez menos, ¿no? No se ve ni lo democrático, ni la producción de conocimiento, mucho menos la investigación. No sé, yo hace más de 30 años que ya me jubilé, o sea, casi 40 y pico, y la verdad es que lo de la investigación y la educación nunca lo vi junto en la escuela, ¿no? Algo que es realmente muy preocupante, al docente incluso le cuesta mucho hasta escribir, narrar su propia práctica, tomar en cuenta eso para producir conocimiento desde su práctica, con lo cual yo la verdad es que la escuela la veo cada vez más lejos de que sea un engranaje posibilitador de futuro de transformación. No hacemos cambios radicales, realmente radicales, y no veo que se estén haciendo, realmente te digo, no veo ni que estén pensándose. Me tranquiliza saber que está Gabriela Dicker, por ejemplo, hoy, me tranquiliza eso, pero no sé cuántas personas más hay de ese calibre, ¿no? De personas, una Flavia Terigi, no sé, gente que esté pensando realmente en otra escuela, porque la verdad es que estamos muy lejos y me preocupa bastante. Sí, hay dos cosas. Uno, yo no creo que las tecnologías sean buenas o malas, digamos. Ahí el problema en todo caso es la comprensión de qué hay por detrás de eso, para entender también cómo funciona, qué se está poniendo en juego, y la idea de poder subordinar eso dentro de lo posible, porque este mundo no es el mundo del primer peronismo ni de cerca. Entonces, las condiciones de subordinación son muy relativas, pero bueno, tener estrategias para poder subordinar eso a un cierto desarrollo, a una cierta idea de vamos para algún lugar. Eso en términos del plano más general. Incluso a sabiendas que la Argentina está muy lejos, siempre lo hablamos con Carlos esto, ¿no? La inteligencia artificial nosotros la estamos viendo desde un cuarto oscuro, abajo de 5 pisos, con la luz cortada y en diferido, o sea que no estamos ni jugando ese partido. Entonces, pero bueno, eso no significa que se juegue todo en eso. Creo que hay que poder entender que se necesita un margen para resolver, que ese margen viene de la política. Y lo otro que decías de la escuela, no, claro, nunca la escuela se planteó el problema de la investigación. No estoy, cuando hablo de investigación, no es que los maestros tienen que transformarse en investigadores del CONICET, no estoy diciendo eso.
Estoy tratando de decir que algo no funciona en la relación entre un conocimiento que se construye artificialmente, como es el conocimiento escolar, es un conocimiento que tiene una base disciplinar, pero que se construye una artificialidad para que pueda uno explicarle eso y que los chicos de una determinada edad lo entiendan. Ahora, el problema es que esa artificialidad se transformó, por decirlo así, en un monumento, ¿no? Una especie de estatua que la gente va, visita y ya no se acuerda ni quién hizo la estatua, ni para qué, ni qué hay alrededor de la estatua, ni de qué está hecha. Entonces se transforma en un monumento que anda repitiendo por ahí, y entonces lo que decimos siempre también con Carlos y con la gente de la UNIPE, ¿no? Bueno, todos fuimos a la secundaria, a la primaria, aprendimos a hacer cuentas, ecuaciones, despejamos X, y ninguno tiene la menor idea de qué significa eso, en términos matemáticos, en términos de aplicación, para qué sirve, ¿no? Entonces no hay un vínculo. Uno aprende que es entendible, por eso está en la modernidad. Y además es algo muy valioso, digamos. Nosotros hacemos cálculos que seguramente en época de Descartes les llevaba unos cuantos años y eran solamente 5 lo que lo hacían y lo hace un pibe en la secundaria. Pero la idea de que se puede extender vía el método el uso, el usufructo de un descubrimiento sin tener que hacer de vuelta el descubrimiento, que es el gran secreto del método moderno, no te permite la comprensión de qué estás poniendo en juego, qué conceptos, qué categorías, qué forma de construcción del conocimiento. Entonces, todo entra en un terreno muy plano, en el que hoy los pibes ya no toleran ese automatismo tan fácilmente, ¿no? Entonces, es lógico que la cosa pierda sentido. Pero no es que pierde sentido porque el conocimiento no tenga sentido, o porque la escuela no tiene sentido como está funcionando. Eso es lo que me parece a mí, y eso es lo que hay que tratar de modificar, pero es muy difícil. Hay muchos intereses, y bueno, eso necesitas una fuerza política otra vez, donde estén convencidos mucho más que un ministro y 2 secretarios, ¿no? Una pregunta. Sí, perdón. Dale. No, dale. No, con un complemento nomás. Digo, si apelamos a una frase de Freire que decía que cuando la educación no es liberadora, el sueño del oprimido es transformarse en el opresor, digamos que es mucho más grave todavía que no le den, pero era eso nomás. Sí, solo que no hay una intencionalidad, ¿eh? Esto ocurre en piloto automático, nadie tiene conciencia ni maldad de hacer esto. Se hace, las preguntas. Funciona así, no hay pregunta. Vos me decís, bueno, yo si estudio esto, voy a laburar de esto, y si me resolvés más o menos cómo se hace esto, yo sigo haciendo lo que vos me decís, y replico eso, y no me hago preguntas, y va para adelante. Y un día me doy cuenta que pasaban 20 años y estaba ahí. Y miro para atrás y... Bueno, pero eso es realmente lo más grave, digamos, que nadie se preocupa porque no hay pregunta, y porque esto no acontece de ninguna manera, digamos. Eso es de una gravedad extrema, y la verdad es que los gremios abogan ahí también, porque tampoco ponen nada para que, los gremios docentes, ¿no? Estoy hablando, tampoco ponen nada para que la pregunta surja. No hay ningún trabajo de ese tipo, y yo realmente, a mí me preocupa bastante, porque son muchos años de replicar exactamente lo mismo. Es como la historieta que escuchamos siempre, viene con la misma carpeta desde hace 30 años, la maestra, con la misma carpeta didáctica, y esto lo decimos sin que se nos mueva un pelo, digamos. Y yo, o sea, no entiendo en qué momento esto va a suceder. No lo puedo, porque todos entendemos que la educación es fundamental. Hoy las escuelas están lidiando con lo tecnológico, la educación y qué sé yo, y hablan del contenido y la estupidez y la evaluación, y si pongo nota o no pongo nota, cuando la pregunta está en otro lado. Digamos, siento que vamos para atrás, no sé. Sí, un poco lo que decía también antes José Luis, ¿no? No es, hay muchos docentes que hacen bien la tarea, también eso hay que decirlo, pero en términos de política educativa, lo que hay que hacer cuesta más guita. Eso es así, no cuesta menos que esto.
Y el problema siempre termina siendo ese, ¿no? Bueno, ¿cuánto está dispuesto a pagar por algo mejor? Compañero Mario Molina, compañeros de Salta, bienvenido. ¿Qué tal, compañero? ¿Me escuchan? Perfecto. ¿Me escuchan bien? Perfecto, Ahí. perfecto. Bien. Bueno, ahí estaba escuchando un poco más o menos el debate. En realidad me conecté un poco tarde porque estaba en otra reunión y justamente debatíamos el contexto educacional, ¿no? Ahí escuchaba a alguna compañera que hacía reflexión de que esto no cambia, ¿no? Porque yo sostengo que para la gran deuda que nosotros tenemos los peronistas, sobre todo, es la batalla cultural. La batalla cultural queda siempre en un tintero cuando ponemos un ministro de Educación que fue dirigente o respondió, si se quiere, políticamente en algún momento en los 90. Eso ha aparejado que todos estos años lo único que ha hecho la educación pública, han hecho una casta empresarial, se han armado instituciones de investigación dentro del ámbito universitario, dentro de los mismos sistemas ministeriales, para lucrar con la educación que es realmente pública, laica y gratuita. Y se han olvidado de lo que es realmente la educación nueva, ¿no? Que es lo que viene a imponer con esta educación tradicional que la venimos padeciendo de hace miles y miles de años. Me eduqué, me formé con una educación tradicional donde únicamente el docente tiene la razón y todos los demás somos ignorantes, y eso se replica constantemente en la currícula al momento de llevarlas al aula. Ahora, eso transformado en una realidad, hoy tenemos todos estos neoliberales, dirigentes, no solamente políticos, sino dirigentes técnicos, institucionales que manejan la administración pública, tanto provinciales y nacionales, y que impiden, ¿no?, que realmente la educación llegue a todos los lugares. Nos pasa acá en Salta, por darle un simple ejemplo, los docentes de la provincia de Salta de hace muchísimo tiempo no se sienten representados por los gremios y tuvieron que autoorganizarse, para que ustedes tengan un ejemplo de lo que es autoconvocado, por ejemplo, y exigir, digamos, los derechos salariales que vienen reclamando desde hace muchísimo tiempo, que los gremios no hacen eco. Y esto es traducido a las aulas también por mejoras edilicias, porque hay lugares inhóspitos en el interior, por darle un ejemplo, en los cerros, donde todas las teorías de la educación tradicional no sirven un carajo. Y no se puede llevar y no se puede transmitir el conocimiento, que era contrario a lo que planteaba Paulo Freire. Por ahí escuchaba algunas palabras de Freire que hacían alusión, y bueno, ¿quién fue realmente Paulo Freire? Paulo Freire fue un sociólogo investigador que logró educar a más de 300.000 brasileños en el sur de Brasil, en la ciudad de Pernambuco. Esa fue la transformación más real y revolucionaria que pudo hacer un docente, cosa que acá nosotros venimos discutiendo si San Martín, si Sarmiento sí, si Sarmiento no, escuela nueva, escuela vieja, y todavía no nos ponemos de acuerdo. Y si no nos ponemos de acuerdo, es muy difícil de pensar qué país queremos, ¿no? Eso en alusión a lo que decían de los intereses, ¿no?, del sistema educativo que tiene que ir con los intereses de un gobierno. Hoy están pasando todas estas cosas porque no aprendemos más. En el 2015, por darles un ejemplo, lo llamamos a Mauricio Macri al escenario y nos terminó ganando la elección. Hoy volvemos a hacer el mismo error con ponerlo a Larreta, por darles un ejemplo, en el ring, toreándolo, sacándole, haciendo esta jugada, y lo único que hacemos es posicionarlo, victimizarlo, para que el año que viene nosotros no podamos discutir los legisladores. Y de la misma forma los gabinetes hoy están ocupados todos los neoliberales, como Trota, que viene de la juventud, de la renovación peronista, que viene con todo el dualismo y que tiene toda esa dirigencia. El sistema educativo argentino nunca va a cambiar. Un claro ejemplo fue toda esta ONG que se armaron en las universidades, por ejemplo, para ir a apoyar a la norma, fue sancionada en el 2018, que estos derechos garantizaban la privatización de la educación pública en la universidad, en los institutos que se tienen que formar los futuros investigadores. Yo creo que hasta que no tengamos, como dice la compañera Gaby, un cambio radical de raíz, que realmente sea transformador, no vamos a poder hablar de una educación realmente integradora, laica y gratuita. Nos pasa acá en Salta. En Salta la universidad se han vuelto totalmente privatizadas por sistemas de instituciones
que únicamente han hecho es burocratizarse y lucrar con el sistema educativo argentino. Nos pasa acá, por ejemplo, en el norte, hay una red que se llama la Red del Norte Grande, que articula todas las facultades de humanidades, y lo único que hacen es lucrar, privatizar, se forman, por ejemplo, cursos, posgrados, dentro de la universidad pública, cobrando aranceles. ¿A ustedes les parece eso que con ese sistema y con esos docentes y con esas carátulas podemos llegar a una transformación real? No, compañero, lo que hay que pensar es cómo nosotros podemos transformar desde el ámbito que nos toca a cada uno, que son, algunos podrán ser maestros, otros podrán ser profesores, otros podrán ser docentes universitarios. Lo mismo pasa en el CONICET. Tenemos todos los gorilas manejando las becas del CONICET. Acá no pasa en Salta, todos los gorilas fueron beneficiarios en el campo de la investigación, mientras que lo que promueven el proyecto nacional, lo que promueven el peronismo, son perseguidos, hostigados y hasta muchas veces eliminados de las facultades y de los ámbitos educativos. Me parece que hay que tomar en serio las cosas, porque lo que está pasando ahora es producto de que nosotros no somos capaces de hacer esto, que es una simple charla virtual, de poder debatir, de poder discernir, y que por primera vez los que piensan distinto no los ven como un enemigo, sino podamos articular entre cambios de ideas para llegar a tener una mejor visión. Si no, acá tenemos un claro ejemplo de lo que pasa en el norte. En el norte tenemos un gobierno que es totalmente Cambiemos, que es Gustavo Sáenz, y que de Buenos Aires lo siguen oxigenando y lo siguen alimentando, y lo único que hace el gobernador acá es destruir todo lo que sea nacional y popular, destruir todo lo que sea democracia, destruir todo lo que sea derechos humanos, y ustedes lo ven en la noticia, lo ven a nivel nacional, lo que está pasando en la provincia de Salta, por darle un simple ejemplo, ¿no? Y recuerden que acá en el norte fuimos nosotros, el norte, que le dio la victoria a Alberto y Cristina con más de 2.400.000 votos, porque en provincia de Buenos Aires, como están centralizados, no pudieron sacar más de 3.500.000 votos. Y hoy están volviendo a cometer los mismos errores que en el 2015, y que vamos a verlos el año que viene en las próximas elecciones a legisladores, si no nos ponemos de acuerdo y le damos lugar a los dirigentes, a las bases, que realmente lo vienen reclamando desde hace muchísimo tiempo. Nada, eso quería aportar y quería decir, bueno, y ponerme a disposición de todos los compañeros para seguir sumando y seguir poder organizarnos y empezar a tomar el rumbo realmente de un modelo de país, ¿no? Porque tenemos que discutir qué modelo de país queremos, digamos, porque nosotros podemos salir, podemos estar debatiendo, si ustedes quieren, toda una tarde, pero no podemos ser incoherentes con las acciones que hacen los compañeros desde los órganos de responsabilidad. Tenerlo como asesora a Eduardo Duhalde me parece un total error, cuando justamente fue Eduardo Duhalde que firmó un convenio, ¿sí?, en provincia de Buenos Aires con Axel Kicillof para enseñar el capitalismo productivo. Entonces, ¿qué sistema educativo argentino integrador e inclusivo, como fue en el 55, fue en el 25, en el 46, con el primer gobierno de Perón, podemos anhelar, podemos ser trabajador? La lapicera piensan distinto. Muchas gracias. Bueno, estuvo bien. Ha dicho lo que le parece, parece bárbaro. Fueron muchas cosas, ¿eh? Yo me quedé un poco así como recalculando en algunas cosas. Pero está bien, está bien. Ahí igual hay que hacer un esfuerzo. Tenemos que por ahí superar la idea del neoliberalismo para ajustar un poco más el concepto y empezar a despuntar algunas cosas que incluso son previas, ¿no? Que tienen que ver con la historia de la Argentina. En fin, pero bueno, está bien, entiendo, y por supuesto hay todo un tema salarial que hace a la cuestión de lo estructural en la cuestión de los docentes, que es absolutamente así como lo describís. Marcelo Cabezas. Buenas tardes, compañeros. Marcelo, ¿qué tal? Muy interesante la conversación, tomando un poco lo que se decía recién y algo que siempre venimos pensando, debatiendo algunos compañeros. Vos dijiste ahí en el tema antes de la cuestión del estatua, que ya ni nos acordamos ni para qué la hicimos, ni quién la hizo, ni cómo era. Ha sido un gran paradigma
argentino, nuestros presidentes últimos, la compañera Cristina, Alberto, siempre ponen en sus discursos muy alto el tema de la educación argentina como una especie de distinción respecto de la región. De acuerdo a todo lo que hablamos ahora, no quisiera hacer un ranking, no sé dónde estaremos ahora parados, ¿no?, en ese punto. También las comparaciones a veces no ayudan tanto. Pero la pregunta, o hacia dónde apuntar, respecto también de que es muy frecuente, digamos, el señalamiento de los compañeros respecto a el aspecto ideológico de nuestros dirigentes. Los dirigentes salen de las clases sociales, salen de las clases medias, salen de las universidades o del pensamiento dominante en general. Y digo, respecto de aquella educación sarmientina y todos los contenidos posteriores que aportó el peronismo, que debatimos tantos años, muchos de ellos muy sangrientos y en condiciones muy desfavorables, y se generaba un gran compendio de pensamiento nacional, latinoamericano, etc. ¿En qué punto o cómo se piensa desde el lugar donde estás, cómo se puede, digamos, resolver estas cuestiones? Digamos, seguimos fabricando estudiantes en los paradigmas del iluminismo, incluso del modernismo, o hay alguna posibilidad, o se está haciendo, tal vez, en algunos lugares, lugar a nuestro pensamiento, al pensamiento de nuestra América. ¿Cómo estamos en ese punto? ¿Cómo lo ves? Sí. Por un lado, yo no sería tan duro con la comparación entre América Latina y Argentina, porque primero no creo en los rankings, pero más allá de eso, son muy disímiles las situaciones sociales y también de la propia historia de los sistemas educativos, ¿no? Eso no obsta que la Argentina tenga deudas y problemas que resolver, que por otra parte son razonables en un sistema que se democratizó y que aumentó en cantidad de alumnos y en años de obligatoriedad hace 13 años, digamos, ¿no? Por ejemplo, la secundaria es obligatoria, el tramo completo desde el 2007, o sea que no es que hace tanto que estamos en esta cuestión. Entonces creo que ahí hay que darse un tiempo, lo que no significa de estar inactivo, pero por otro lado, las universidades argentinas están muy bien posicionadas respecto del resto de las universidades de América Latina, de lo mismo que sus investigadores, sus científicos. Entonces ahí claramente hay efectivamente algo que está funcionando, ¿no? Que está funcionando, que se sostiene en el tiempo, incluso con todas las desavenencias y los despelotes que la Argentina tiene, que por supuesto es un país, por decirlo de una manera, mucho más inestable, qué sé yo, que Chile. Sí, eso no significa que Chile sea mejor, no. Aunque algunos quieran ir, o que Uruguay, aunque algunos se quieren ir a Uruguay para no pagar impuestos, digamos. Aún así creo que ahí hay algo que fue construido a lo largo del tiempo y que hoy sigue siendo se sigue construyendo y sigue siendo un valor de la Argentina. Lo otro que vos decías, relación de los dirigentes con la sociedad, yo suscribo eso, ¿no? Los dirigentes, todos nosotros somos factores que salen de nuestra sociedad y de nuestra época, entonces no vale la distinción esa que habitualmente uno que escucha en la clase media, bueno, la clase política es una porquería y todo lo demás son fantásticos y buenos, y somos víctimas de eso, porque eso es, ya lo sabemos, ¿no? Es una recurrente manera de no hacerse cargo de lo que uno es, y, en fin, que tuvo incluso momentos funestos para la Argentina, ¿no? Algo habrán hecho, ese tipo de cosas, se sostiene sobre la misma idea. Lo otro, lo del pensamiento latinoamericano, sí, yo creo que hay una recuperación en el pensamiento pedagógico argentino, hay mucha recuperación del pensamiento latinoamericano y argentino, ¿no? Ahí lo que pasa es que yo creo que hay una matriz común con el pensamiento
moderno, más allá de ciertas particularidades que tiene que ver más cómo llegó o cómo se procesó eso en el caso de los países de América Latina, pero no veo que haya una ruptura tan tajante, ¿no? En relación con lo que es el pensamiento. Sí, en relación con la necesidad de buscar un lugar propio, más de la política. Ahí sí creo que hay algo distinto, necesariamente por el lugar que América Latina y la Argentina ocupa en la división internacional del trabajo, del mundo y de las relaciones. Pero en cuanto al pensamiento, yo ahí creo que hay algunos matices importantes, pero centralmente somos deudores, ¿no? En muchos aspectos digo, la física, todo lo que son las ciencias básicas, experimentales. Lamentablemente algo, mucho más de lo que uno quisiera, las ciencias humanas, porque terminamos yendo a la cola de intereses e investigaciones que tienen raíz europea, o sea, somos comentaristas de temas que los europeos inauguran y ahí nosotros tendríamos que poder inaugurar los propios, que los hay, pero no tienen tanto peso. Y creo que eso tiene que ver con la historia del sistema universitario argentino, ¿no? Que dejó inconcluso el modelo, para decirlo de alguna manera, humboldtiano, que sí se realizó en las ciencias básicas y las ciencias experimentales y no se realizó en las humanidades y las sociales. Es decir, el nivel, por citar un ejemplo, el nivel de equipamiento con que la Argentina desarrolló un laboratorio de biología o de medicina o de biotecnología fue muchísimo más alto y tuvo muchísimo mayor inversión que en una biblioteca especializada en humanidades o en sociales, ¿no? Eso fue algo que ocurrió mucho tiempo después. Y yo te diría casi contemporáneamente, ¿no? Entonces, ahí hay un camino que arrancó más tardíamente, que habrá que ver qué implicancias tiene. Pero bueno, es como si se hubiera quedado trunco esa parte del modelo humboldtiano que vinculaba la investigación, la enseñanza y la producción de conocimiento, ¿no? Siendo que la investigación aplicada es muy importante, ya lo hemos visto, digamos, ¿quién lo podría negar con la epidemia? Y lo hemos visto también el valor económico que eso tiene, ¿no? Pero bueno, la física es lo mismo acá que en Estados Unidos o en China, pero la sociología no es lo mismo acá que en China o en Estados Unidos, ¿no? O la historia. Entonces ahí, bueno, pero aún así la Argentina tiene un déficit de las otras carreras, ¿no? Pero bueno, déficit que está también vinculado con la imposibilidad de entender con claridad que el país va hacia un determinado lugar y no hacia otro, porque la gente elige en función de esas señales, consciente o inconscientemente, ¿no? Entonces, si no están esas señales, es difícil que un pibe se embarque en biotecnología si no hay indicadores claros de que la Argentina va a ir para ahí, ¿no? Más vale me estudio abogacía o medicina y otra cosa. Después vemos. Ricardo. Buenas tardes, compañero. Me quedé pensando mucho en tu exposición en términos de esa línea con respecto a la tecnología, a la política y a la educación. Alguna vez hemos leído aspectos vinculados con los modelos económicos que sostienen y llevan adelante con objetivos el desarrollo de un país. Y evidentemente es necesario que en esos planteos, esa planificación, haya una decisión, un objetivo político que involucra directamente a todo lo que tiene que ver con lo educativo. Y muchas veces se le pide al ámbito educativo, cuando digo educativo me refiero a ese gran espectro que es la educación pública, con toda la característica de los niveles en los cuales uno ha trabajado y la necesidad y la urgencia que hubo siempre de la articulación de los niveles, desde inicial, primaria, secundaria y universitario, el trabajo en un tiempo se pensaba que la formación laboral, profesional, era un eje importante para aquellos que estaban fuera de un sistema formal que les imponía un determinado modelo. Ahora digo bien, dejando todo eso, y coincido con vos en este planteo,
así como ha sucedido ahora en esta Argentina tan federal, pero tan desigual por la diversidad en todo lo que tiene que ver con su riqueza, hay una diversidad en la riqueza que engrandece al país, que a la vez es totalmente proporcional a la desigualdad en cuanto a los recursos y las igualdades que se plantean tener. El ejemplo que uno ve ahora en lo cotidiano es, yo el otro día escuchaba una médica de Bariloche, hablando de del límite que tiene el hospital público de Bariloche cuando se supera su capacidad de atención a los enfermos. Hacer 400 kilómetros o 500 hasta Cipolletti o hasta Neuquén Capital para tener un efector de salud con las debidas asistencias implica para nosotros que vivimos acá en Buenos Aires, que yo desde Luján o desde Jauregui, donde vivo, hasta Capital me cruzo con 15 hospitales públicos. Eso también yo lo llevo al ámbito de la educación, de las escuelas. A la escuela siempre se le ha exigido ser la que dé todas las respuestas, la que mantenga siempre una forma, y por supuesto no tiene que tener ideología. Por supuesto en la escuela no se habla de política. Por supuesto en la escuela, y la escuela permanentemente los docentes, soy tal, hemos tenido permanentemente esa demanda. Y uno ve la riqueza de los compañeros y las compañeras en todo el país. Que no sé si alguno de ustedes conocerá lo que es la educación en la transhumancia, tanto en el norte argentino como en el sur. Colegas que trabajan en periodos de septiembre-mayo, colegas que trabajan en periodos de marzo-diciembre, colegas que trabajan en lugares donde se asiste a familias que en la transhumancia tienen a sus hijos, niños y niñas y niñes, trabajando para la manutención porque tienen que atender a la cría de ganado o a la cosecha. En ese gran esquema es que la docencia argentina ha trabajado. Yo siempre me pregunté por qué hay tanta exigencia, y a veces la escuela ha estado pegada a la espada, y tendrá que dar cuenta alguna vez de la matanza del desierto, porque ha sido parte de la reproducción de los modelos de dominación también. Y entonces digo, así todo, los docentes y las docentas siguen trabajando. Nos seguimos preguntando cómo modificar algunos contenidos, cómo llevar a cabo algunas prácticas, y esto es una permanente búsqueda de respuestas frente a los desafíos. Yo lo que decía Adrián me parece fundamental, ojalá, lo he visto, lo ha dicho Cristina en su momento, creo que Néstor también lo dijo, y Alberto lo refrenda hoy. Yo cuando lo escuchaba ayer explicar lo que pasó con el tema de las telecomunicaciones, lo del ARSAT, daba el ejemplo de esos tres diques en San Juan, que fue haciendo Luis Néstor, Cristina y él. Y ahora aparece con esta cuestión que no es menor, digo, el tema de la comunicación, el tema de la accesibilidad. Pero vuelvo al tema de la escuela, y cuando digo escuela hablo de todo el tema educativo. Es necesario un objetivo claro. Adrián planteaba, hace falta una inversión, pero no para producir un conocimiento para el consumo, que es lo que el sistema te plantea. Un conocimiento para el desarrollo, fundamentalmente, de la persona. Skrigar, que alguno de ustedes quizás lo ha leído, Carlos, habla mucho en dos textos. Uno que se llama Si el otro no estuviera ahí, y otro documento último que habla de la educación pobre, que es de un autor español, portugués. Y no de la educación pobre como que falte, sino a la educación comenzar a sacarle todas esas cosas artificiales que se le han colgado como manera de poder ser un arbolito de Navidad. Entonces digo, yo coincido con lo que plantea Adrián, creo que lo que dijo el compañero de Salta tiene que ver mucho con lo territorial y con una cuestión que está muy enraizada en ese espacio. Pero me gusta conversar de educación, yo creo en la educación pública, creo en la escuela, creo en los trabajadores de la educación. Hay testimonios de muerte y de vida, y hay testimonios de sindicatos que también han trabajado y siguen trabajando y se comprometen. Aquellos que entienden la escuela como un espacio de transformación, un espacio de respeto, un espacio hasta de duda. En la escuela
se tiene que aprender a ejercitar la duda, porque si no, es simplemente, ojalá que se saquen la palabra alumno del ámbito educativo, ¿no? Que se destierre la palabra chicos y chicas, sino de personas, de gente que transita en un ámbito como es la escuela pública. Y yo quería preguntarte, Adrián, algo muy puntual que tiene que ver con tu mirada en tu lugar como rector de una universidad pública. En el tiempo que viene, supongamos en estos 3 años y medio de mandato que le queda a Alberto, y lo que vos vas viendo como intencionalidad y como puesta en marcha de las líneas que la educación en Argentina va teniendo, con este ministro que también creo que se está animando a hacer algunas cosas, otras tal vez no, pero ¿cuál es tu mirada con respecto a lo que va a venir, o vos pensarías como rector de universidad y como docente que debería pasar en la educación pública argentina? Bueno, sí. Digo 3 cositas antes en relación con lo que vos dijiste. Hay un problema con la planificación territorial de la Argentina, claramente eso es así, estamos todos en un lugar totalmente innecesario y el resto está todo vacío, eso trae un montón de problemas y lo acabamos de ver. Lo otro es las señales erráticas que la Argentina da en la construcción, esta que yo dije antes, ¿no? De una política que organice los objetivos de la nación. Un ejemplo de eso es la aleatoria formación profesional que tiene la Argentina, que no logra conformar alternativas de formación profesional que no sean ir a una universidad. Pero no es porque no hay alternativas de formación profesional, sino también porque el mercado laboral es muy, muy volátil, entonces hay que construir ahí un puente para que haya alternativas a eso. Lo otro que vos decías de la política y la educación, por supuesto, cada uno tiene sus ideas y los docentes también la tienen, lo digan o no, lo expresen o no, todos se encuadran dentro de una posición política. Lo que me parece que falta es formación política, ¿no? La política, por esto que dije antes, si la política es pensada como el lugar del oscuro, de la disputa, del enfrentamiento, del disenso, es muy difícil que la gente entienda que también la formación de uno como persona pasa por la formación política. Esto que estamos haciendo acá no es que estamos perdiendo el tiempo, o mirá esto que hablan de estupideces, sino que hay una formación política. Con Carlos hablamos mucho de docentes grandes que tenemos en la universidad, gente de 60 y pico, 70 y pico, que son tipos que aprendieron mucho de lo que aprendieron, digamos, y uno lo ve, no es solo que aprendieron de matemática o de psicología o lo que fuera, aprendieron también en la formación política, eso los formó, digamos, se perdió la idea de que la política también te forma. No, eso me parece que es algo a recuperar, no sé cómo se hace, pero con el kirchnerismo había un intento de eso, pero me parece que quedó trunco, ¿no? Después yo pienso que la relación entre la política y la educación, que la educación es política sin duda, pero es política en términos estatales, no gubernamentales, ¿no? ¿En qué sentido? En que la educación es de las pocas cosas que ayuda a construir el vínculo entre los ciudadanos, entre las generaciones, lo común, ¿no? El vínculo, la ligazón entre los ciudadanos. ¿Por qué creo eso? Porque, bueno, es de las pocas instituciones que tiene una sociedad donde vos metés a una persona un paquete de años seguido y le haces la cabeza, para decirlo brutalmente, durante mucho tiempo y lo tenés a disposición. Entonces ese dispositivo que está legitimado, que lo hacen instituciones especiales, que no cualquier institución lo puede hacer, que además lo dictan un conjunto de personas que están certificadas para tal fin, no que cualquiera viene y lo hace, porque el Estado le da un rol estratégico a eso. Eso lo que construye es la posibilidad de que los adultos le leguen, le transmitan a los más jóvenes un mundo, una lengua, una historia, y los hace pasar, digamos, les traspasa el mundo de los adultos a los jóvenes, no para que reproduzcan eso, sino para que lo transformen. Entonces me parece que lo político es la capacidad que tiene la educación de construir lo común. Sin educación, no digo que sea lo único, pero sin educación la sociedad política o la comunidad política no tendría destino, porque no podría transmitir, por supuesto habría otros mecanismos de transmisión oral, más aleatorio, digamos, pero esto
es un mecanismo tan potente que no deja las cosas tan al azar. Y por eso es tan importante el modo en que los estudiantes pasan por ese dispositivo, y no da lo mismo si pasan y no aprenden nada que si pasan y se aprenden. No, pero no es que no da lo mismo porque tenemos que alcanzar un estándar que nos dice la Unión Europea o la OCDE, sino porque se juega el destino de una comunidad política en eso. Y otra vez vuelvo a lo que decía antes, ¿no? Es la política la que ordena y no el instrumento. No lo instrumental de a ver en qué lugar del ranking estamos o a ver cómo nos fue la prueba de aprendizaje. La prueba de aprendizaje nos sirve para diseñar políticas, muchas de las cuales ya sabemos cuál es el problema antes que lo midamos. Con Carlos siempre conversamos también esto, ¿no? Bueno, la evaluación es un problema, está bien, pero antes de evaluar pues ya sabes que va a tener un problema de formación, entonces si no tenés la respuesta antes, lo único que me está diciendo es que querés perder tiempo. Pero es un tema muy largo ese. Pero en relación con lo que viene, yo diría que lo que viene es, me parece, que hay un desafío pedagógico enorme para pensar las tecnologías usadas con un sentido pedagógico. Hasta acá, las tecnologías están más del lado de los negocios y hay todo un uso más comercial que pedagógico. Pero eso es porque estuvimos durante mucho tiempo entretenidos en una discusión al pedo, que era tecnologías sí o tecnologías no, digamos. O las tecnologías venían a destruir a la escuela y no las queríamos, o venían a reemplazar la escuela y nos venía bárbaro porque éramos neoliberales y lo que queríamos era achicar gastos y que las empresas cobren. Entonces, hoy hay una vía intermedia que es que me parece que nadie puede hacerse el distraído con eso, que lo digital forma parte de la vida y que hay que sentarse a laburar con eso. Ya hay un montón de experiencias en las que no hay nada hecho, y ver hasta dónde sirven y hasta dónde no sirven. Y trazar una línea y decir, bueno, esto sirve para acá, hasta acá, de esta manera, con estas condiciones. Faltan muchas condiciones, ¿no? Porque con la tecnología dejamos fuera al 60% de la población, digamos, que solo accede vía celular, entonces no es lo mismo trabajar con un celular que con una computadora y una tablet, lo que sea. Y lo otro que me parece que se pone en juego es lo que dije antes, ¿no? Bueno, las tecnologías no son transparentes. Esto tiene una luminosidad bárbara, pero atrás no sabemos ni cómo funcionan, ni qué están poniendo en juego. Me parece que lo que hagamos en términos formativos respecto de entender cómo juegan, qué rol tienen los datos, por qué los datos se transformaron en un bien económico, en qué sentido la inteligencia artificial anticipa decisiones propias, nos descarga de algunas decisiones, pero también automatiza decisiones que ya no forman parte nuestra, pero eso no necesariamente significa que sea la mejor decisión, es simplemente la decisión que toma un algoritmo. Puede haber otras decisiones que sean más acertadas, pero bueno, uno descansa y toma eso como una verdad, entonces el algoritmo empieza a tener un criterio de verdad del cual uno se desentiende. Bueno, eso todo tiene una serie de riesgos. Me parece que lo que hagamos en términos formativos para entender y visualizar lo que se pone en juego no es menor. Entonces, están los dos, el uso, digamos, de la tecnología y el valor y el sentido de la tecnología. Por supuesto, después uno podría delirarse, no hay un asado de por medio, pero podríamos terminar hablando de, en un tiempo histórico que se caracteriza por la aceleración del desarrollo tecnológico, quizás empecemos a debatir si necesitamos seguir la pendiente de aceleración o entrar en una pendiente más ordenada, menos acelerada, y en todo caso acelerar determinadas cosas y otras ralentizarlas, y ahí hay un problema político, bueno, ¿qué se acelera, qué se ralentiza, quién, cómo, quién lo decide? Bueno, ahí hay todo una serie de cosas, lo digo por los efectos de la tecnología sobre el medio ambiente, pero también sobre la vida humana, etc., ¿no? Hay una serie de desafíos que nosotros estamos a años luz de eso, y a mí me preocupa mucho, ¿no? Basta con ver un pequeño detalle, la Unión Europea avanza sobre la regulación, avanza en regulación sobre los gigantes de la información, sobre Google, sobre Amazon. Nosotros todavía estamos viendo cómo nos llega por correo algo de ellos y cómo hacemos para pagar, digamos, estamos muy lejos de esos problemas, pero son los problemas que vienen, ¿no? Ahí me parece que hay una cantera enorme, que la escuela, si nosotros estamos años luz, la escuela está, no sé cómo decirlo. Muy claro. ¿Algún otro compañero para ir cerrando? Ya son
19:35, hace una hora y media que estamos robándole tiempo a Adrián. No. ¿Puedo hacer la última chiquita? Dale. Sí, señor. Yo quiero Sí, un cachito. ¿qué reflexión te merece la decisión del gobernador de la provincia de transformar la escuela Juan Bucetich en un instituto universitario, en un tema digamos, que nos viene acarreando tantos problemas desde siempre? Desde la vuelta a la democracia, la policía no logró institucionalizarse. ¿Y qué reflexión te merece eso? Por un lado, uno coincide con la idea de que la policía tenga estudios. Yo otra vez lo voy a citar a Carlos, pero muchas veces hablamos, yo viví un tiempo en Madrid y bueno, la policía es igual de salvaje a veces que acá, digamos, ¿no? Pero para ser policía, ¿no? Uno de los tipos de policía que hay, vos tenés que terminar la secundaria, tenés que hacer un estudio universitario y a partir de ahí hacer una oposición, etcétera, digamos. Entonces, cuando vos te hablas con un tipo, hablas en otros códigos, el tipo también tiene cierto contexto. Ahora, creo que eso no alcanza. Creo que está bien, hay que hacerlo, pero que no alcanza, ¿no? Hay otra cosa más compleja con la policía. Tampoco creo que se resuelva desde un gobierno, creo que se necesita una coalición que efectivamente haga una transformación profunda de la policía, porque la ilustración ayuda, pero no hace milagros, ¿no? Después ellos son los dueños de la calle, son los que interactúan con el delito, los que tienen toda la información, y eso es muy complicado. Y además ganan mal, digo, no es que haga una defensa de la policía, digo, simplemente relato cosas que me parece que hay que pensar una política de seguridad más integral, donde uno mete todo en el paquete, ¿no? Pero creo que el peronismo, y lo digo, algo que vengo pensando en estos días, y ahí lo de Axel creo que es una buena punta, pero no alcanza. El peronismo fue capaz de reconocer los derechos de los trabajadores, de los jornaleros rurales, de las amas de casa que no habían aportado a la jubilación, de las empleadas domésticas, y aún así, no sé si por un sesgo ideológico que no pudo avanzar con la policía. Digo, ni en el reconocimiento de una determinada serie de condiciones mínimas, y por supuesto mucho menos echarle mano a un problema tan complejo como ese, ¿no? Que además no se acaba con la policía, ¿no? Incluye jueces, la política, qué sé yo, el deporte, ¿no? Cuando uno ve la tira es larga, ¿no? Gaby, y terminamos. Última pregunta. Bueno, no, yo porque me quedé pensando que decís que el tema de la formación, y siempre nos quedamos ahí, es un tema largo, y sí, ciertamente es un tema largo, pero en algún momento el debate hay que darlo. Yo la verdad es que creo que la escuela tiene una deuda enorme porque, a ver, los que tuvimos las condiciones, aprendimos, los hijos que nacen en hogares que tienen condiciones aprenden, pero hay una inmensa cantidad de niñas, niños y niñas que no tienen acceso a absolutamente nada, ni siquiera tienen acceso a un docente que realmente tenga ganas de enseñar. Y de hecho tenemos muchos pibes que llegan a las universidades del conurbano sin entender lo que leen. Y las universidades del conurbano han tenido que hacer grandes esfuerzos para que esos alumnos o esos estudiantes, o como quieran llamarlos, porque no creo que estén las palabras que usemos, sino que entendamos que tenemos una posición ideológica frente a la educación y tenemos que tener esa posición ética ideológica cuando damos clase, y eso no se enseña. Eso es formación absoluta, es formación política, y tenemos que entenderlo como tal, y tenemos que empezar a poner eso en cuestión. Si no, no vamos a poder avanzar jamás en este tipo de cuestiones, porque la escuela tiene que ser condición para que todos podamos llegar a la universidad y no solamente conformarnos con la formación profesional, compañeros. O sea,
cualquier pibe tiene que poder decidir a dónde carajo quiere ir a estudiar y qué carajo quiere estudiar. Y mientras no entendamos esto y no nos tomemos esto en serio, y de verdad alguna vez nos dediquemos y no tengamos tiempos, que me tengo que ir a no sé dónde y a no sé cuándo, y nos pongamos a discutir realmente esto, porque, compañeros, yo estoy cansada de ver docentes que les importa de nada ni de nadie, y mucho menos de niños y niñas que no tienen nada. Como así también digo, como bien dijiste, Adrián, que hay una cantidad de compañeros que se desloman para que esos pibes aprendan. Pero la verdad, son una ínfima cantidad de compañeros que hacen esto. La mayoría no les importa nada. La mayoría votó a Macri y lo volvió a votar. Entonces, compañeros, dejémonos de joder, porque la verdad que esos son los compañeros que tenemos enseñándoles a nuestros niños y niñas para que después sean libres, ¿viste? No, los convertimos en esclavos, porque van a seguir siendo esclavos mientras los docentes crean que a lo único que pueden llegar es a que tal vez, no sé, no le peguen un tiro en la cabeza. Porque la verdad que yo estoy acostumbrada a estas cosas, a esas frases nefastas de los docentes de decir, ¿para qué le voy a enseñar si total, capaz que este es el que me quiere robar mañana? Y esas frases las escuchamos todos, y si no las podemos poner en algún lugar, aunque sea en los lugares donde estamos nosotros entre compañeros, entonces estamos en problemas. Si no reconocemos que la verdad que la educación está en un problema gravísimo, gravísimo. Yo vengo de especial, la cantidad de pibes que yo recibía en especial, porque los expulsaba a la escuela primaria, y después resulta que hoy están en secundaria, pero porque nadie se tomó el trabajo de querer enseñarles. Entonces, ese es el problema mayor que tenemos. Y ciertamente hay que poner guita. Bueno, y hay que seguirle a nuestro gobierno que ponga guita en esto. Y es cierto, Adrián, que hubo mucho hecho en el kirchnerismo, pero no llegamos a donde teníamos que llegar. Y la prueba está en que mirá lo que es la ciudad de Buenos Aires hoy. Y es la ciudad más rica, y es un verdadero despropósito de lo que sucede. Y en el conurbano de la provincia de Buenos Aires pasa exactamente lo mismo. Y mientras nosotros sigamos mirando para otro lado, o no le pongamos a esto el tiempo necesario para la discusión, vamos a seguir teniendo los problemas que tenemos. Yo, discúlpeme, compañeros, pero me parece que en algún momento nos tenemos que dar una discusión larga, profunda y seria de los problemas que tenemos. Yo saludo al compañero Mario Molina, que está en Salta y que me imagino los quilombos que tiene para poder dar una clase. Porque yo que laburé en los lugares más pobres de la ciudad de Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, me he vuelto loca para llegar a las casas de los pibes. Hoy la ciudad de Buenos Aires se da el lujo en agosto de decir que tiene 6.500, que deben ser 10.000, 15.000 a los pibes que no llegó. En agosto, a nadie se le mueve un pelo. A nadie se le mueve un pelo. Y ahora los quieren poner en los parques, en las calles. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Gabriela, ahí meto una cosita. Lo que vos decís es cierto, ¿no? Porque la ciudad lo único que le importa es el discurso mediático. Y aparecer como que se está preocupando. Después, punto, ¿no? Lo sabemos nosotros porque tenemos más información, pero por ejemplo no tienen ni siquiera un número real y concreto de pibes. Tiraron 6.000 la otra vez, bueno, ya son más, son 8.000, no tienen ni idea. O sea que no les importa efectivamente. Lo que vos decís es cierto. Yo lo que sumaría ahí es que a mí me gustaría un país en el que la formación profesional permitiera una salida digna y una vida digna. O sea, con menos desigualdad y un tipo que labura en una industria, una pyme, lo que sea, tenga un salario equivalente o igual de alguien que sale de la universidad. El problema es que esas condiciones son más difíciles de conseguir, pero cuando uno mira los modelos donde eso funciona centralmente, porque independientemente el investigador top no gana 100 veces más que el plomero. Por ahí gana 3 veces más, o 2 veces más, o una, o nada. En Finlandia no hay ninguna diferencia, digamos, hay muy poca. Entonces, ahí sí uno puede efectivamente ampliar el abanico. Ahora, si entré a la universidad y a hacer formación profesional hay 10 veces la diferencia de sueldo, igual, es muy complicado. Lo mismo con los docentes, ¿no? O con quien fuera, digamos. Es muy difícil sostener una política si no tenés un acompañamiento o presupuestario
monetizado de alguna manera que vos des la señal de que eso sirve. Sirve para tener una vida digna, ¿no? Sí, mirá, Adrián, yo la verdad que el kirchnerismo hizo un montón para que los docentes dejáramos de ganar 412 pesos, no me olvido más, y yo saliera jubilándome con un salario realmente digno. Y te puedo decir, hoy estoy jubilada y tengo una jubilación realmente digna, realmente digna. Y sin embargo, eso no le movió un pelo a los docentes. No, eso es... Sí. Todo el salario se les blanqueó. No, está bien, sí. En ese sentido, sí. No jodamos. No, en eso sí, Venían las capacitaciones a la escuela, los maestros no llevaban ni un cuaderno ni un lapicito para anotar. No, pero ahí es cierto eso, y yo le agregaría algo más. Hay una estructura ahí, que es la que hay que cambiar, que es un poco lo que estuvimos hablando, de las cuestiones de fondo que tienen que ordenar de otra manera las reglas de juego del trabajo docente. O sea, para poner un solo ejemplo, no va más, poco fue lo que intenté decir antes con lo de investigación y enseñanza, no va más la idea de que un docente es un tipo que está parado frente a pibes enseñándole. Eso solo no puede ser. Tiene que haber otra cosa. Y eso tiene que tener un correlato salarial, un correlato de compromiso y de horas, y un compromiso también que es institucional. O sea, el tipo de secundaria no puede andar girando por 20 escuelas, tiene que tener una o dos. Hay un montón de cosas ahí que hay que hacer para que estén las condiciones dadas para después exigir, si no, no. Es lo que vos decís, si no, es todo... No puede ser que un docente quiera hacer conducción solamente para huir del aula. Exacto. Estar en el aula no hay ningún premio para estar en el aula. Claro, no hay ningún premio. Todo castigos son. O sea, y no puede ser que un docente crea que estar en el aula es un castigo. O sea, es una cosa muy heavy, ¿me entendés? Entonces, sí. Así tenés las conducciones que tenés. ¿Cómo vas a poder conducir una escuela si lo único que querías era huir del aula? Si ese era tu único proyecto. En parte lo de la UNIPE, mira, una cosa que estamos intentando con Carlos y con toda la gente de UNIPE es que haya por una vez en la Argentina, una carrera docente de formación. O sea, que vos dejes de hacer cursos. Los docentes hacen cursos. Hoy están buenísimos porque lo hacemos nosotros, mañana son una mierda porque lo hace el PRO, pero son cursos igual, que no te llevan a ningún lado. La idea es que la universidad efectivamente puede ofrecer una carrera en donde un tipo hace una diplomatura y termina haciendo un doctorado porque eso acumula créditos internos y le permite hacer un desarrollo, pasar por grado, posgrado, doctorado. Eso no existe en la Argentina. Así de sencillo. Y como eso, miles de cosas, digamos. Pero eso es un elemento... no es menor, simbólico, muy poderoso para empezar a empoderar a los docentes, que por otra parte cada vez van a recibir más padres que pasaron por la universidad o algún tipo de formación, con lo cual también tienen menos respeto de esa gente porque no los consideran con la formación suficiente. Bueno, hay todo un tema ahí que es difícil de instalar eso. Sí, es muy difícil. Imagínate en la Ciudad de Buenos Aires el despelote que se armó porque querían armar la Unicaba, que yo entiendo el despelote, porque la Unicaba, Dios mío, no me quiero ni imaginar lo que iba a hacer, pero realmente los docentes no leen los diarios, compañeros, los docentes no leen los diarios, no están enterados de lo que pasa en el planeta, ni en el barrio, o sea, es muy heavy. Yo hice el curso de conducción, para hacer conducción, y teníamos un bloque socio-histórico, y las maestras decían, ¿para qué carajo tengo que leer esto? ¿Quién es Hobsbawm? ¿Para qué me sirve? O sea, no puede ser, ¿me entendés? Pero, claro, yo vengo de militancia, milito desde los 14 años, ¿me entendés? Entonces tengo otra cosa. Cuando yo veía Hobsbawm, ya lo había leído, entonces esto no entendía. Y las maestras no querían saber nada con estas cosas. Entonces, es heavy lo que sucede en la educación argentina. Si no nos preocupamos realmente, o sea, es muy dramático. Yo creo, hemos perdido este año de pandemia, porque yo insisto, era un año maravilloso para hacer cosas. Con los docentes, no se hizo nada al interior de las escuelas con los docentes. No se hizo una pregunta. No hubo una discusión seria hacia adentro, de ponerlos a preguntarse. Yo, y sinceramente les digo, es heavy. Yo doy unas clases por semana. Yo digo,
los pibes me miran y yo digo, loco, empiezan a preguntarse porque estamos en el horno. ¿Me entendés? O sea, basta de la estupidez, porque yo digo, no puede ser. Los chicos vienen a ser felices. ¿Qué quiere decir feliz? Para mí, feliz es cuantas más lupas tenés para mirar. Esa es la felicidad para mí. ¿Cuántas lupas tengo para mirar la realidad? Bueno, es hacer, pintar mandalas, por ejemplo, hacer feliz, ¿me entendés? No, estamos con los colores de la neurociencia, me quiero suicidar. Chicos, o sea, estamos en problemas graves. Ahora resulta que medimos las emociones por color. Estamos en problemas, realmente estamos en problemas muy graves. Pero bueno, nada, qué sé yo. Saludo, Antonio, perdoname, te Ah, todo bien, pero, todo bien, todo bien. pero no puedo, teniendo a Carlos ahí y a Adrián, digo, tener una discusión que yo me he matado en las escuelas, chicos. Yo he sido la oveja negra del mundo y me han echado de reuniones las supervisoras que no te explico, pero realmente es heavy, ¿viste? Venimos, y tengo compañeras que siguen laburando y que la están pasando mal en este momento, la verdad, porque, ¿viste? Se desloman y el otro al lado no hace nada, no les importa nada si lo que... Docentes que me han dicho, Gaby, la directora no me deja, tengo un pibe que no se conecta, quiero allegarme al lugar y me prohibieron hacerlo. O sea, ¿cómo se entiende que te prohíban que vos te hagas cargo de enseñarle a un pibe? O sea, en esto estamos, compañeros. Digamos las cosas. Gaby, algo me quedó claro de todo esto. Que entre la policía y los maestros no hay diferencia, solo el revólver. Yo quiero ser un poco más, hay un tema, perdón, pero hay una cuestión que yo coincido en líneas generales con lo que se dice, pero también no podemos pensar que hay una sociedad que se comporta y que hacemos un recorte de la sociedad y puede ser diferente, que un poco también lo que intentaba, y coincido yo claramente con Adrián, en esto coincido, en algunas otras cosas tenemos algunos puntos de vista diferente. Él tiene un discurso un poco más, él cree todavía que algunas cosas, algunos cambios son posibles. Yo soy un poco más negativo, yo creo que la crisis es profunda, y yo creo también, pero lo que quiero decir es que no hagamos recorte porque parecería que son solo nuestros maestros malos, y que solo a nuestra sociedad, y eso también es algo que ha pregnado desde el discurso externo, porque parecería que somos los únicos malos y que hay en otro mundo afuera que las cosas funcionan. No está funcionando en el mundo, ni aún con los que tienen muchos recursos. Y en los lugares que está funcionando lo educativo de la sociedad, tiene que ver con las condiciones de igualdad de su sociedad. No hay su sociedad que no sea igualitaria, que no tenga un sistema en crisis, en líneas generales. Después, hay algunas cuestiones que son tecnológicas, ¿sí? Que son de tecnología, que puedan dar mejor o menores respuestas. Pero hay una clave que tiene que ver con lo igualitario. Si nosotros no construimos una sociedad más justa, nada de lo que estamos hablando es posible con ningún mecanismo, y por más que nos caguemos a trompada con la policía, con los maestros o con lo que fuera. Entonces, por eso es netamente político. Por eso es netamente político. Cuando uno va a los sistemas, entre comillas, que funcionan, tiene que ver con condiciones igualitarias. Y ahí está el peronismo. Lo digo, de verdad, ahí está el peronismo, porque lo que le molesta, definitivamente, del peronismo, es que todavía somos un sujeto histórico. Porque este es para mí el otro gran problema, que es lo que decía Adrián, de vivir en el presente, ¿sí? Y no tener futuro. El peronismo todavía es un relato que establece un futuro. Porque algo que nos una a los peronistas, sabemos que el futuro va a ser mejor que todo esto. Después, claro, después la coyuntura le ponemos nombre y apellido, los noticieros, toda esta amargura y toda esta angustia que sentimos cotidianamente porque las cosas parece que no están sucediendo. Pero que no nos jodan, todavía está el peronismo y hay que rescatarlo todavía. Es complicado. Y yo quiero decir algo, sencillamente. Es necesario el debate, sí, ponerse de acuerdo y rescatar que todavía está el peronismo. Y después, cada uno en nuestros lugares tenemos que hacer lo mejor posible y dejarnos de joder. Nosotros con Adrián, hoy, desde las 9 de la mañana, que estamos tratando de hacer cosas, planes, presupuestos, y todo nuestro equipo está todo el día laburando
y haciéndolo. Y nosotros, Adrián no quiere ser gobernador, ni yo quiero ser vicerrector de la Universidad Pedagógica por los próximos, hasta la próxima elección por lo menos. Y hago mi laburo cotidianamente para que eso ocurra, lo mismo que hace Adrián. Y cada compañero tiene que dejarse de joder y entender que en su momento histórico, militando, de funcionario, tiene que estar haciendo lo que tiene que hacer y dejarse de joder porque no hay muchas más oportunidades. Y porque, como han dicho Molina y ha dicho vos, compañera, hay compañeros que sufren y hay cosas que hay que transformar y cambiar. Y hay que hacerlo. Y dejarse de joder y hacerlo. Coincido. Ahora, no nos castiguemos tanto. ¿Por qué lo digo? Porque si no parece, después de todo lo que hay que hacer con la policía, todo lo que hay que hacer con los docentes, todo lo que hay que hacer, y parece que la mochila cae más grande. Salimos de acá y digo, y yo quiero ser esperanzador, porque la pandemia, yo lo voy a decir en nuestra universidad, ¿sí? En nuestra universidad, las cosas que se han logrado, y se han logrado con un recorte de la gente que vos estás diciendo, y se lograron cosas impresionantes, otras que hubiéramos querido hacer mejor, seguramente. Nosotros a la semana de la pandemia estábamos, nuestros docentes estaban dando clases con aulas virtuales y a disposición. Nuestros docentes han trabajado de una manera, y yo no es que nosotros seamos fantásticos, un recorte de algo, de un lugar que las cosas pueden hacerse bien. Y hay un montón de docentes que en condiciones, yo quiero rescatar esto, un montón de docentes que en condiciones absolutamente, con los chicos en la esquina, porque son los docentes, son padres y viven en un lugar y no tienen conexión y todo, y han sostenido. Después, hay otros que no, pero la mayoría, en primaria fundamentalmente, han sostenido la escuela. Yo quiero rescatarlo eso. Digo, y quiero rescatar el peronismo, de verdad lo digo, yo cada vez estoy más convencido que lo único que nos sujeta, y lo latinoamericano, pero no lo digo con un discurso vacío, creo que hay algo ahí, de que cuando todo se ha quedado solamente en el consumo, que todo ha quedado en que parece que está todo perdido, todavía los peronismos nos seguimos encontrando y hablando 2 horas de política. ¿Sí? Y puteando a fulano, a mengano, tenemos todavía esa energía. Entonces, mientras tengamos, porque esto se reproduce a lo largo de 301, encima los peronistas descubrimos el Zoom. Si algo nos faltaba, en serio lo digo, ¿cómo nos íbamos a encontrar? Entonces, a ver, con un poco de organización, y que cada funcionario, cada militante haga lo que tiene que hacer, no le pedimos ni un milímetro más, ni un milímetro menos, ¿sí? Que escuche, que entienda, que sea responsable, que tenga claro que donde está, tiene que cumplir, es más que suficiente. Creamos que es posible, no bombardeen, por algo nos bombardean, por algo no nos quieren, por algo nos quieren borrar, es decir, no es casualidad. No quieren ni que existamos. Entonces, pues, no es por nuestras desventajas, no es por nuestras ventajas. No, hay que recordar. Totalmente de acuerdo, Carlos. Totalmente. Hay que recordar que hace apenas un año y medio, con el gobierno de Macri, se decía habitualmente que el problema de la Argentina era que tenía pretensiones de igualdad. Ellos lo decían abiertamente. El problema es que en la Argentina el igualitarismo, o sea, una cierta idea de que todos tenemos que tener más o menos lo mismo, y eso es el peronismo. De que un empleado medio se podía comprar un teléfono. ¿Cómo se va a comprar un Claro, teléfono? no hubo peronismo, no hubo eso, digamos. Entonces, claramente ellos lo tienen absolutamente claro eso. Larga la marcha, Antonio. La marcha. No podemos terminar esta reunión. Ya que no hay asado. No, nos falta Paola. Sí, Falta el humo, falta el Si humo. tiene Paola la pone, pero no se quedó sin internet, Paola. Nos falta Paola para que ponga la marcha. Es un placer, En la próxima. Gracias, Gracias, Adrián, compañero. La verdad que claro. muy buena charla, la verdad que muy interesante, de muy alto nivel. Está grabada, si la tecnología nos lo permite, la vamos a subir a YouTube y a Facebook, así que va a estar dando Carlos, vuelta en las redes. Si estás ahí Es todavía. importante Yo la viralizarlo voy porque a- tiene la que voy a tener... pasar. La voy a pasar, Antonio, una noticia Sí. de último momento. Acabo de llenar el formulario de la primera unidad básica virtual. ¿Ves que te estoy diciendo? ¡Niño! Estoy El presidente diciendo. del partido, Gioja, mañana le va a dar legalidad. Pero lógico, ¿viste? Pero claro.
No hay Esa es manera, genial, no hay manera. No, obviamente. Somos el hecho maldito, eso no cabe Exactamente. la menor duda, no cabe la menor duda. Y ahora con Zoom, listo. No, totalmente. O sea, Nos prohibieron, nos callaron, no desaparecieron, no pudieron. no van a poder, no nos han vencido ni nos vencerán, compañeros. Eso lo Vamos, vamos, eso. Un poco, levante el ánimo, Gaby, vamos, vamos. Gracias, compañeros, gracias. Gracias, Adrián, gracias, Carlos, gracias a todos. Gracias a ustedes, abrazo. Cualquier momento. Compañero, un abrazo. Nos vemos, hasta luego. Chao, Gracias, compañeros. Buenas noches a todos. chao, compañero, chao. ¡Viva Perón! Principios sociales, pero el pueblo entero está unido y grita de corazón: viva Perón, viva Perón. Muy bueno. Chao, compañeros, gracias.